Bienvenidos a Conversaciones, un espacio de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano que se realiza en colaboración con el Observatorio de Venezuela de la Universidad de Rosario y la Fundación Konrad Adenauer de Colombia. Soy Chomil Las Heras y estaré con ustedes junto a Alejandro Martínez Ubieda. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Muy bien, Chomin, teniendo hoy en nuestro programa como invitado a Eval Schaffenberg, periodista venezolano, director editor de Armando Info, un portal de periodismo de investigación que ha hecho realmente un trabajo muy relevante en los temas que tienen que ver con Venezuela. Sí, Alejandro, y con Eva Schaffenberg hablaremos precisamente sobre esta interesante experiencia periodística y algunos casos que han llevado ellos adelante en sus investigaciones. Bienvenido, Evans. Hola, Chauvin, Alejandro, buenos días. Saludos también al público que nos sigue y bueno, gracias por la invitación para hablar de un tema que me apasiona y que me ha ocupado los últimos 20 años, que es el periodismo de investigación. Sí, Eval. Ustedes están haciendo el periodismo venezolano desde el exilio. ¿Por qué y cómo hacen este periodismo? El por qué es porque debimos dejar nuestro país. En Armando.info desde el año 2015 estamos cubriendo un tema que por cierto atañe también a Colombia, que es el caso de Alex Saab, supuesto testaferro del presidente Maduro, el hombre que ha acaparado la mayor parte de los negocios para provisión de alimentos en los programas sociales del gobierno de Maduro, y quien, como ustedes saben, pues está ahorita en Cabo Verde desde hace un poco más de un año en prisión esperando una posible extradición a Estados Unidos. ¿No? Y bueno, Saab, cuando todavía no era muy conocido, nosotros empezamos a cubrirlo y en el 2017, después de varias publicaciones, nos demandó en Venezuela por difamación e injuria, que son delitos penales en Venezuela que llevan a prisión. ¿No? Un paréntesis, Choming, Alejandro, y es casi gracioso. Uno de los fundamentos de su demanda es que nosotros afirmamos en nuestros reportajes que él es cercano y que conoce a Nicolás Maduro, pues, ¿no? Y a la vista de lo que ha pasado posteriormente, pues es casi cómico ese alegato, pues de que lo hemos difamado al decir que es cercano a Nicolás Maduro. Pero bueno, por supuesto, como se ha comprobado posteriormente, eso significaba que estábamos siendo demandados por el gobierno y que la prisión era nuestro destino más probable. De hecho, se nos dictó prohibición de salir del país y probablemente ahorita teníamos orden de captura. Entonces, entendiendo eso y entendiendo que deseábamos seguir haciendo periodismo y cubriendo esta historia, pues decidimos dejar el país, cosa que ha tenido, por supuesto, sus costos. Dos compañeros míos estamos aquí en Colombia, otro de mis colegas está en México desde hace un par de años y finalmente otro está en Atlanta a raíz de este caso y esta situación. Ahora, Eval, ustedes hacen periodismo de investigación. Brevemente, ¿puedes diferenciar el periodismo en su sentido más genérico del periodismo de investigación? Sí, hay una definición casi canónica, un primer criterio para diferenciar el periodismo de investigación con respecto al normal, digamos, el regular, el de breaking news, y es que es un periodismo que busca poner a la luz pública, exponer a la luz pública asuntos que un poder constituido o fáctico activamente intenta ocultar, pues, ¿no? Y ese es un primer criterio, quizás el más importante, porque con frecuencia en la prensa venezolana y mucha de América Latina, Alejandro, se entendía que un periodismo de investigación era un periodismo de más profundidad, un periodismo con más fuentes. Y realmente no. Busca justamente poner a la luz cosas que alguien quiere tapar, pues, ¿no? O podría expresarse de esta manera. Son temas en los que las fuentes están menos disponibles que normalmente en los demás temas, ¿no? Pero junto a eso hay otras dos características que podríamos decir que define el periodismo de investigación. Una que se ha vuelto muy importante últimamente y es que usa técnicas y métodos que no son las que regularmente se usan en la redacción. Y digo que últimamente se ha puesto muy de relieve con todas estas bases de datos que habrán oído y aplicaciones electrónicas que se están usando, que han permitido proyectos como los Panama Papers, etcétera. ¿Sí? Y finalmente algo muy importante, que es que un trabajo que es
hechura e iniciativa del propio medio periodista. Eso es para diferenciarlo básicamente, Alejandro, de otra, digamos, disciplina o ámbito que es el periodismo de denuncia, que es lo que normalmente, por cierto, en Venezuela se conocía, y Chomín debe recordar que trabajaba en periódicos también en Caracas, como periodismo de investigación, que era ese periodismo de trascendidos, de filtración, pues tú, una garganta profunda, una fuente privilegiada te da un documento muy importante y tú lo publicabas, pues, ¿no? Y en realidad era como más bien como un manejo de fuentes más que periodismo de investigación, pues, ¿no? Cambio más bien, el periodismo de investigación, ese tipo de trascendidos, ese tipo de filtraciones, son el punto de partida, no es la publicación, sino el punto de partida para un verdadero trabajo de periodismo de investigación. Eval, te has referido a un caso muy importante tanto para Venezuela como para Colombia, como es el de Alex Saab, ¿no? Cuéntanos lo que han encontrado en esa investigación y por qué es tan importante justamente para Venezuela y para Colombia. Bueno, el primer dato es obvio y es que Alex Saab, así como su socio Álvaro Pulido Vargas, son colombianos, pues, ¿no? Eso ya pues hace que sea relevante, pero además porque la carrera delictiva de ambos se inició en Colombia. Recordemos que Alex Saab en realidad estaba investigado aquí en Colombia por evasión de impuestos, por problemas tributarios con una empresa, digamos, de producción de toallas y textiles que tuvo alguna vez. Álvaro Pulido Vargas, que estuvo vinculado al narcotráfico, finalmente fue condenado en el año 2000 en Italia por tráfico de drogas. En realidad este es un nombre falso de él, su verdadero nombre es Germán Rubio. Se lo alcanzó a cambiar justamente aquí en Colombia a través de un mecanismo que sería muy largo de explicar en este espacio. Pero finalmente yo creo que la importancia también tiene que ver, Chomín, con que el caso de Alex Saab y Álvaro Pulido Vargas es el que realmente demuestra la naturaleza cleptocrática del régimen en Venezuela, pues, ¿no? Es en verdad una convergencia, una colusión entre crimen organizado, corrupción estatal y un proyecto político, pues, ¿no? Y por eso me parece que ha adquirido tanta importancia y bueno, además sabes que Saab es investigado también en México, en Estados Unidos, en Italia, en Bélgica, pues, ¿no? Es realmente una verdadera entramado, un verdadero entramado internacional, global, pues, ¿no? Entonces yo creo que es el caso típico para decir que el régimen venezolano no es un populismo, digamos, tradicional, si se pudiese llamar así, sino que entra a esta categoría nueva de las cleptocracias, donde está también la Rusia de Putin, o que puede estar la Turquía de Erdogan, o la Hungría de Orbán, pues, ¿no? Que son, eh, digamos, son como organizaciones criminales cuyo proyecto en realidad es tomar el poder para capturar la renta nacional y hacer negocios y de esa manera distribuir el dinero entre las diferentes facciones que lo forman y mantener la cohesión entre ellos, pues, ¿no? Entonces yo creo que esa es la importancia tanto binacional o transnacional del caso, como podríamos decir que casi que académica, pues, ¿no? Es un caso que permite definir el régimen de Maduro como una cleptocracia. Ahora, Eva, ustedes han hecho, sobre todo en ese caso, una denuncia y además sostenida y han seguido investigando un tema que tiene repercusiones tanto en Venezuela, obviamente, como en Colombia, pero que, en el que se ha tocado redes criminales y se ha tocado poder político. Eso, ¿han tenido ustedes problemas en Colombia? ¿Han tenido, digamos, preocupación por estar en uno de los países donde han develado muchos asuntos oscuros? Mira, nosotros terminamos en Colombia por una razón meramente práctica y es que conseguimos aquí quien nos apoyara en su momento en la revista Semana. En 2018 nos dio la bienvenida, pero en términos concretos nos dio una oficina, nos pagó un sueldo mínimo, pero sueldo que nos permitía vivir aquí en Colombia. Y esa fue la razón, más allá de cualquier otro tipo de consideración de seguridad o algún tipo de cautela frente a eso. Porque es verdad, en principio podía parecer casi que irónico, era como venir a la boca del lobo, pues, ¿no? Que si veníamos a la patria de Pulido Vargas y de Saab, ¿no? Y creo que se lo consideramos tarde, pues, ¿no?
Pero a la larga, Alejandro, creo que, y para nuestra sorpresa quizás, ha sido hasta positivo, porque en Colombia hemos descubierto, frente a ese caso, pero otras informaciones y otras historias que cubrimos, eh, bueno, hay una serie de fuentes que en Venezuela nunca hubiésemos tenido, pues, ¿no? A lo mejor esta comparación que te voy a hacer es exagerada, pero ahora Bogotá, yo creo que es un poco como Lisboa en la Segunda Guerra Mundial, pues, ¿no? Sabes que Lisboa o Casablanca, pues, ¿no? Eran como países neutros en el que no estaban involucrados en la guerra, pero que en las que todos los servicios de inteligencia estaban dando vueltas justamente para captar información, etcétera. Bueno, en cierto modo, Bogotá y Colombia se ha convertido en eso frente a la crisis venezolana. Y bueno, aquí hemos encontrado fuentes realmente muy privilegiadas que nos permitieron tener mucha claridad en este caso, en otras historias que estamos siguiendo, y de hecho, pues nos está permitiendo ahora abordar unos proyectos incluso más ambiciosos que, para no empavarlos, no quiero nombrarlos, pero que justamente por tener acceso a esas fuentes privilegiadas, pues estamos emprendiendo. Mire, ya para terminar, Eval, ¿qué otros trabajos icónicos que ustedes han desarrollado te gustaría mencionar y contarle a nuestros oyentes? Bueno, yo creo que podríamos ya nombrar Panama Papers. Nosotros fuimos, digamos, los socios venezolanos de ese proyecto, así como de todos los proyectos de filtración de ICIJ, que es el organismo con sede en Washington la que siguió las filtraciones de Panama Papers, de Offshore Leaks, de Swiss Leaks, de Paradise Papers y una incidencia, un gran proyecto que viene por allí marchando, pues, ¿no? Y también nombraría a Chomi muy rápidamente y, bueno, con el deber de la síntesis, la cobertura que hemos hecho del caso de Odebrecht, que en Venezuela, como ustedes saben, fue el país fuera de Brasil donde Odebrecht pagó más sobornos y tuvo más contratos. En cierto momento tuvo asignaciones en Venezuela por 30.000 millones de dólares al mismo tiempo, pues, ¿no? Y bueno, por supuesto, la justicia venezolana no se ha activado frente a eso, como se ha pasado con la justicia de otros países de América Latina, pues, ¿no? Entonces, allí creo que hemos sido pioneros, hemos descubierto muchas cosas y en particular mi colega Joseph Porizo, que ha sido quien ha cubierto esa historia. Y además me gustaría subrayar que no solamente he descubierto las irregularidades y los delitos cometidos por el chavismo, en particular recuerdo las implicaciones del exministro Jaime Eltrudi y otros de Elías Agua también en ese caso, sino que también pues descubrimos que Odebrecht en su momento, en el 2012, prometió unos 15 millones de dólares a la campaña de Enrique Capriles Rodón, que de lo que pagó una fracción solamente 7 u 8 millones. Pues, ¿no? Entonces, bueno, muy rápidamente son dos casos que los subrayo además, Chomi, porque hablan un poco de también una vocación nuestra, que no es por un lujo o por algún tipo de floritura que queremos hacer, sino que, a ver, hacemos mucha cobertura que llamamos transnacional o transfronteriza, ¿no? A ver, con frecuencia con aliados, así como el ICIJ o Odebrecht, lo hicimos con varias colegas de América Latina, y es por la simple lógica, para cerrar, Chomen, de que la corrupción y el crimen organizado son transnacionales, pues, ¿no? Nadie roba dinero en Venezuela o en Perú para guardarlo como herencia para sus hijos o lo guarda en el colchón, sino que, bueno, normalmente quiere comprar algo en Florida o deposita ese dinero en Luxemburgo, en las Islas Caimán, etcétera, pues, ¿no? Entonces, bueno, hemos entendido que la cobertura periodística de esos casos también tiene que ser transnacional. Pues, ¿no? Y estos dos casos, Panama Papers, por supuesto, y Odebrecht, son ejemplos de ello. Bueno, muchas gracias, Eval Schaffenberg, por acompañarnos en el día de hoy. Los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de conversaciones de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano. Pueden seguirnos también por nuestras redes, así como las del Observatorio de Venezuela, de la Universidad de Rosario y de la Fundación Konrad Adenauer de Colombia, así como por el portal de talcualdigital.com en Caracas. Hasta luego.